Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y este es el 11º capítulo de mi podcast en el que leemos pues diferentes libros. Como recordarán, estamos leyendo, y como vieron en el título, espero, y en los otros 10 capítulos, estamos leyendo El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Perdón, tomé un poquito de agua. Si escuchan esa música de fondo es porque, pues les digo, de repente me gusta estar escuchando algo simplemente. Y literal puse en Spotify música para leer. Salió esto, la verdad suena bastante bien. Creo que me relaja bastante mientras leo. Le estoy agarrando mucho el gusto, amigos, no les voy a mentir. Pero bueno, como recordarán en el capítulo anterior, espero que lo hayan visto, si no, pues los pongo en contexto. Estamos viendo 5 maneras en las que adoptamos reglas sin sentido. Como sabrán, estamos en el capítulo 2, que es cuestiona las reglas sin sentido. Entonces, pues justo eso. Nos quedamos justo en la 5ª manera. No la habíamos iniciado. Así que pues bueno, comencemos. 5. Nuestras inseguridades internas. Supongamos que acudes a una cita con alguien que realmente te atrae. Después de la cita, la persona en cuestión no vuelve a llamarte. En el caso de muchos de nosotros, nuestras inseguridades internas se disparan. No iba bien vestida, quizá hablé demasiado, no debería haber hecho esa broma. Y así sucesivamente. Después, sin haber llegado realmente a descubrir por qué la otra persona no ha vuelto a llamar, nos inventamos un montón de reglas sin sentido acerca del amor, las citas, sobre cómo debemos actuar en las citas y sobre los hombres y las mujeres en general. Pero la realidad puede encerrar una historia muy distinta. Puede que la otra persona perdiera el móvil y no tenga por ello tu teléfono. Tal vez haya tenido una semana especialmente dura o esté lidiando con una crisis familiar. Sin embargo, en lugar de fijarnos en estas ideas lógicas, empezamos a cargar de significado los acontecimientos. La máquina creadora de significados que tenemos en la cabeza está fabricando constantemente significados en torno a los acontecimientos de la vida, especialmente cuando estos tienen que ver con personas de las que esperamos amor o atención. Siento que dije muchas veces significados. Pero bueno, continuemos. ¿Alguna vez, a partir de algo que han hecho otros, has creado significados en tu cabeza en relación con su actitud o los sentimientos hacia ti? Esa es la máquina creadora de significados en acción. Tal vez te hayas dado cuenta ya de la manera en la que ciertas reglas sin sentido se han instalado en tu vida. ¿Se te ocurren figuras de autoridad que hayan tenido mucha influencia en ti? ¿Recuerdas haber hecho algo que te disgustaba solo por seguir a la manada? ¿Te has comportado alguna vez según reglas que supuestamente debían ayudarte a encajar en algún grupo? No estamos aquí para juzgar a nadie. Recuerda, esto forma parte del aprendizaje humano. Es el modo en el que nos llega la información de generaciones anteriores, incluidas cosas buenas, como la manera de hacer fuego, de construir una rueda, de contar un chiste, de asar carne en la barbacoa, de realizar maniobras de reanimación y de decorar el árbol de Navidad. No todo es malo. Simplemente muchos de nosotros necesitamos ayuda para darnos cuenta de que no todo es bueno. Algunas reglas ya no son útiles o en verdad nunca lo fueron. Ha llegado el momento de desinstalar todo aquello que no funciona. ¿Cómo dejar huella en el universo? Nuestro espacio cultural está lleno de multitud de ideas que resultan poderosas simplemente por la cantidad de personas que creen en ellas. Piensa en ideas como en los países, el dinero, el transporte, nuestros sistemas educativos y mucho más. Pero de vez en cuando surge un rebelde que decide que algunos de esos colosales constructos no son más que reglas sin sentido. La mayoría de estos rebeldes hablan de cambiar las cosas y son tildados de idealistas, en el mejor de los casos, y de chalados en el peor. Perdón, ahí lo dije muy mal. ¿Ven? ¿Ven? Eso me refiero, lo voy a repetir porque creo que no le di la entonación correcta. Yo sé que era sin entonación, pero miren, lo voy a leer con entonación. No, bueno, voy a ver. Lo voy a repetir solamente. La mayoría de estos rebeldes hablan de cambiar las cosas y son tildados de idealistas, en el mejor de los casos, y de chalados en el peor. Pero de vez en cuando, uno de estos rebeldes agarra la realidad por los cuernos y, despacio pero con decisión, cambia las cosas. El dibujo que mostramos a continuación ilustra este concepto. El círculo en el espacio cultural, la masa de puntos en el centro,
representa el círculo del espacio cultural. Perdón, ¿ven? Otra vez lo leí mal. Fuck. Creo que eso es por querer darle entonación, pero está bien. El círculo es el espacio cultural. La masa de puntos en el centro representa a la mayoría de la gente. Al principio, una persona, tal vez tú, decide apartarse de la visión del mundo que tienen los demás. Es etiquetado de inadaptado, rebelde o agitador. Y justo es eso, es un círculo grande, como que hay muchos puntitos en el centro, negros, que justo dice todos los demás. Y pues un puntito alejado que dice inadaptado, rebelde o agitador. Pero entonces esa persona que hace algo original y salvaje, tal vez escribe un nuevo tipo de libros para niños, como hizo J.K. Rowling, con los libros de Harry Potter, o como los Beatles. Decide salirse del sonido tradicional y crear un tipo nuevo de música, o como el empresario Elon Musk, decide popularizar el coche eléctrico. Algunos inadaptados fracasan, pero otros alcanzan el éxito, y cuando es así, dejan huella en el espacio cultural. Y es entonces cuando el inadaptado es etiquetado como visionario. Justo como que está el círculo y esa persona que se alejó ahora como que deformó el círculo. Tiene como una bola ahora el círculo y es la huella que deja en el universo, y ahora en vez de ser un agitador, ese punto solitario es un visionario. Uno de esos visionarios es Dean Kamen. Fui a visitarlo en 2015 y me contó una de las historias más increíbles que he escuchado nunca sobre la transgresión de reglas. Dean Kamen es un Edison actual. Cuenta en su haber con más de 440 patentes. Revolucionó la tecnología de la silla de ruedas con el dispositivo de movilidad iBot. Encabezó el desarrollo del principal sistema de diálisis domiciliaria y se convirtió en un icono de la ingeniería con su invento de transporte personal Segway. Ha sido galardonado en Estados Unidos con la Medalla Nacional de Tecnología y es miembro del National Inventors Hall of Fame. Con el Segway, Dean Kamen cuestionó la regla obsoleta que imperaba en el transporte, al demostrar que sí era posible diseñar ciudades sin necesidad de coches. Pero personalmente me impresionó más su manera de cuestionarse la regla sin sentido de nación-estado. Verás decepcionado con el gobierno. Dean Kamen creó su propio país. Es por decreto propio Lord Dumpling, presidente de North Dumpling Island, una diminuta nación insular en Long Island Sound, que él ha convertido en su propio país, el tercer país de Norteamérica después de Estados Unidos y Canadá. Dean Kamen nunca ha sido de estos tipos que siguen reglas estúpidas, siendo uno de los más grandes inventores de Estados Unidos. Tenía una actitud estrictamente antiburocracia, un saludable desprecio hacia las reglas sin sentido y una mente innovadora pueden componer una mezcla explosiva. Y como nos explicó, a mí y al pequeño grupo de invitados que acudimos a visitarle en mayo de 2015, un generador eólico fue el origen del conflicto. Dean Kamen no es un hombre que se acobarde, tal y como nos dijo. Estaba seriamente preocupado porque el estado de Nueva York, a varios kilómetros de distancia de North Dumpling, pudiera decirle a él cómo gestionar su isla. De modo que decidió no seguir aguantando. Habló con un amigo suyo de Harvard, que era experto en derecho constitucional, y encontró una fisura que le permitía separarse no de Nueva York, sino de todo Estados Unidos. De modo que el 22 de abril de 1988, el New York Times publicaba un artículo. Desde Long Island Sound se autoproclama una nueva nación. Dean Kamen no solo creó su propia nación insular, creó la constitución de North Dumpling, un himno y una moneda llamada, como no, Dumpling. Ok, buen nombre. ¿En qué consiste eso de doblegar las reglas sin sentido? A pocas personas les ocurre crear su propia nación o su propia moneda, pero Dean no era una persona corriente. Quizá fue su mente inquisitiva lo que le llevó a cuestionar las reglas sin sentido referentes al transporte y a inventar el Segway, para más tarde cuestionar el concepto mismo de nación, pero aún no había terminado. Nueva York no cedía. Sus funcionarios
seguían enviándole cartas de aviso sobre el generador de energía eléctrica. Kamen se limitó a enviar esas cartas a la prensa de Nueva York con una declaración: vean lo respetuosos que pueden llegar a ser los funcionarios de Nueva York. Se atreven a amenazar al dirigente de un estado independiente. Las cartas de aviso dejaron de llegar. Hijo de su madre. Buena estrategia, güey. Unos meses más tarde, en ocasión de una visita a la Casa Blanca, Dean Kamen tenía amigos en las altas esferas. Invitó bromeando al presidente George H.W. Bush a firmar un pacto de no agresión con Lord Dumpling. Como cabe imaginar, todo esto causó un enorme revuelo. Un talk show local que se emitía por las mañanas decidió visitar Lord Dumpling para realizar una transmisión desde la isla. Durante la grabación, Dean Kamen preguntó a uno de los presentadores si deseaba cambiar dólares por dumplings. El presentador se burló, preguntando si los dumplings eran una moneda real. Kamen contestó que, en realidad, el dólar estadounidense era la divisa que debía ser cuestionada. Al fin y al cabo, décadas atrás, el dólar había quedado fuera del patrón oro y ahora se encontraba respaldado prácticamente por nada. El dumpling, en cambio, contaba con el respaldo de los helados Ben & Jerry. En serio, Dean Kamen conocía a los fundadores, y tal y como señalaba Kamen, dado que el helado se congela a 0 grados, contaba con un respaldo sólido como una roca. ¡Wow! Mientras daba una vuelta por la casa de Dean Kamen, descubrí en una pared algo que me llamó la atención, como el documento más importante de todos. Era un marco con un Foreign Aid National Treasury Bond, un bono del Tesoro Nacional, de ayuda exterior dirigido al presidente Bush, en el que North Dumpling Island figuraba realmente como prestatario de ayuda exterior a Estados Unidos por la suma de $100. Pregunté a Dean Kamen por el significado de aquel documento. Me contó que North Dumpling se había convertido en la primera nación del mundo en proporcionar ayuda extranjera a Estados Unidos. Y he aquí la razón, según el certificado. En otros... ¡Wow! Impresionante. No había visto. Ya me pasé mucho tiempo, amigos. X, no pasa nada. Creo que es parte de... Pero ahorita tampoco tengo tanto tiempo. Sí me estoy leyendo así mucho. Pero bueno. Espero que les haya gustado el 11º capítulo. Yo creo que por el tiempo que tengo ya no voy a ponerle esa parte de criticar lo que acabamos de leer. No vi nada del reloj. Según yo quería hacerlos de 12 minutos. O sea, 10 minutos leyendo y 2 comentando. Pero, pues no, ya me pasé. X, no pasa nada. Comenzamos en el 12. Pero bueno, amigos, espero que les esté gustando. La verdad es que se está poniendo bastante bueno el libro. Siento que ya lo estoy leyendo así como bastante rápido. Pero X. Recuerda que seguimos en el segundo capítulo. El segundo capítulo creo que es bastante largo. Todavía no veo dónde está el tercero. Pero bueno. Nada, espero que les esté gustando. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Diego. Cuídense mucho. Cuiden el planeta. Bye.